Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Y vamos a leer el versículo 3 en adelante. La semana pasada leíamos este primer mandamiento que decía el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y veíamos la semana pasada que más que una restricción, los mandamientos son un principio espiritual para que nosotros podamos recibir bendición de parte de Dios. Más que una restricción, Dios lo que está haciendo es queriendo bendecir a los hijos. Y cuando nosotros le ponemos una restricción a un hijo, por ejemplo, le podemos nosotros decir, no juegues cuando tu madre está cocinando. Bueno, sabemos que es una restricción para él, para no estar jugando en el área de la cocina, pero esa restricción es un principio de bendición, es la seguridad que nosotros queremos que él tenga para que no le vaya a caer aceite hirviendo sobre su piel. De esa misma manera, cuando Dios nos da estos mandamientos, detrás de ellos hay un principio espiritual de bendición. Y más allá de escucharlo solamente como una restricción, los tenemos nosotros que entender y hacer carne en nuestro corazón para que nosotros aprendamos cuáles son los verdaderos caminos de Dios. Y entonces frente a nosotros puede haber diferentes decisiones que debemos nosotros tomar, diferentes decisiones, y nosotros podamos en el nombre del Señor Jesucristo decidir y podamos nosotros también hacer conforme a su voluntad. Hay muchas decisiones que son ambiguas, ¿verdad? Claramente sabemos que mentir no le agrada a Dios, claramente sabemos que la fornicación, el adulterio, el robo no le agradan a Dios, pero hay veces que tenemos dudas. Si debo o no ver una cierta película, si debo o no permitirle a mis hijos tener redes sociales, si debo o no hacer esto o aquello, y muchas veces en eso están nuestras dudas. Bueno, a través de estos principios de vida espiritual que hay en cada uno de estos mandamientos, podemos nosotros entenderlos y de esa manera tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Y el segundo mandamiento está en el versículo 4, 5 y 6. Y dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces el día de hoy vamos a estudiar el mandamiento número 2 y el principio espiritual que hay en ese mandamiento número 2. Y sabes, hermano, cuando leemos nosotros que el Señor nos dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas. ¿Sabes lo que estaba sucediendo en aquel momento en el pueblo de Israel? Es que estaban entrando a la tierra de Canaán. Y en la tierra de Canaán estaba habitada por pueblos sumamente idólatras. La gran mayoría de esos pueblos eran politeístas y tenían cantidades impresionantes de dioses. Inclusive, cada una de las ciudades de las naciones tenían un dios nacional. Luego cada familia tenía un dios familiar, luego cada persona tenía un dios personal, y entonces ellos eran sumamente politeístas. Y era una adoración demoníaca, así lo dice la palabra de Dios, porque inclusive ellos ofrecían sus hijos en sacrificio en fuego a los Baales y a las imágenes de acera. Y nosotros nos damos cuenta que Dios quería evitar que su pueblo se contaminara con esta idolatría. Dios quería que su pueblo se mantuviera fiel. Y ese es el principio detrás del segundo mandamiento. Cuando Dios nos dice no tengas imágenes, no tengas ídolos, no te inclines a ellos. Cuando Dios nos dice ten cuidado con la idolatría, este principio bíblico es la fidelidad. Número 1. ¿Cuál es el principio bíblico del segundo mandamiento? Fidelidad a Dios. Y así se llama esta conferencia.
Fidelidad a Dios, mandamiento número 2. Fidelidad a Dios. El principio espiritual de bendición. El principio espiritual de bendición que está detrás de este mandamiento es la fidelidad a Dios. Y vamos a ver más adelante que la infidelidad a Dios trae tremendas consecuencias a nuestras vidas y la fidelidad a Dios trae tremendas bendiciones. Y por eso nos damos cuenta que Dios nos quiere bendecir, Dios nos ama, Dios nos ve a nosotros porque somos sus hijos y nos ama como a un hijo amado. Y sabes, Él quiere lo mejor para sus hijos y por eso pone estos principios, estos mandamientos, para que nosotros podamos mantener esa bendición de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Entonces vemos que el pueblo de Israel estaba entrando en una tierra sumamente idólatra y el Señor les quería mantener fieles a Él. Yo te voy a pedir que dejes ahí un papelito en Éxodo capítulo 20 y vamos a irnos a estudiar el libro de Deuteronomio, tres libros para adelante después del Éxodo. Está Deuteronomio y vamos a leer capítulo 18, versículo 9. Estamos estudiando acerca de la idolatría en el pueblo de Israel. Y en Deuteronomio, que está tres libros adelante del Éxodo, Deuteronomio capítulo 18, versículo 9, dice: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Versículo 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿Sabes, hermano? Estaba entrando el pueblo de Israel a un lugar donde había abominaciones hacia Dios. Había hechiceros, había agoreros, había también ofrecimientos a los fuegos, a los hijos, quemaban vivos a sus hijos en ofrecimiento a los dioses, a los demonios. Había encantadores, adivinos, hechiceros y todo eso, dice la palabra de Dios, es abominación al Señor. Es abominación al Señor. Muchas veces dicen las personas, es muy bonito el tiempo del Halloween, porque vamos a vestir a nuestros hijos. ¿De qué puede vestir uno a su hijo en el Halloween, hermano? ¿De adivino? ¿O de hechicero? ¿O de bruja? ¿O de brujita, como le dicen? Entonces, ¿vas a disfrazar a tu hijo de algo que es abominación a Jehová? Por eso, hermano, nosotros no participamos de esas fiestas. Podemos respetar al que lo haga, pero nosotros no participamos de esas fiestas porque en esas fiestas se hacen cosas y se visten, se disfrazan de cosas que son abominación para el Señor. Y mucho peor todavía es consultarlos. Aquellas personas que leen los horóscopos, aquellas personas que ven en la televisión lo que según esas personas tiene el futuro para ellos, eso es abominación del Señor. Y dice la palabra de Dios, por eso esas naciones las desecho. Si te das cuenta, cuando el Señor le dice al pueblo de Israel que quería tener una comunión estrecha con Él, le dice, no tengas adivinos, no tengas ídolos, no te inclines a ellos, porque entonces tú también serás desechado. Y yo lo que quiero, dice el Señor, es tener una comunión estrecha con mis hijos. Por eso el Señor nos da este mandamiento, es un mandamiento de fidelidad a Dios, de no tener ídolos, de no consultar hechiceros, de no consultar el horóscopo, sino de que nuestra confianza, nuestro futuro esté puesto en el único Dios verdadero, en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, termina diciendo en el versículo 15, de en medio de ti voy a levantar un profeta.
¿sí? Dice, de tus hermanos como yo te levantaré, a él oiréis. Cuando el Señor Jesucristo estaba en el monte de la transfiguración, ahí estaba Moisés y ahí estaba Elías. También estaban 3 de los discípulos, estaba Pedro, Jacobo y Juan. Y sabes, hermano, en el nombre de Jesucristo, esas palabras llegan hoy hasta nuestros corazones, porque se abrió el cielo y la voz del Dios Padre se escuchó y dijo, este es mi Hijo amado, a él oiréis. Cuando aquí la palabra de Dios dice que iba a levantar profeta y a él oiríamos, estaba profetizando al Señor Jesucristo. Así que el hecho de no tener dioses ajenos, el hecho de no adorar ídolos, el hecho de nosotros no hacernos imágenes de Dios o de las cosas que están en el cielo e inclinarnos a ellas, es con un propósito de Dios, y ese propósito es mantener su comunión íntima entre nosotros y nuestro Señor Jesucristo. Es mantenernos unidos, mantenernos pegados a Él. Entonces esa es la cuestión. Dice la palabra de Dios, las abominaciones para el Señor son las adivinaciones, los encantamientos, los hechizos, el agorero, el mago, todo eso. Tenemos que tener cuidado, hermano. No vaya a ser que usted le esté poniendo a sus hijos en la televisión cosas que son abominación para el Señor. No le vaya a estar poniendo usted hechiceros, no le vaya usted poniendo encantamientos. Eso no le agrada a Dios. No esté usted poniendo a sus hijos en situaciones que le van a llevar a jugar cosas que desagradan al Señor. Y si regresamos nosotros a Éxodo, ahí donde estábamos, en Éxodo capítulo 20, versículo 4, nosotros nos damos cuenta que este primer mandamiento que leíamos la vez pasada era un principio que era el principio de prioridades. Dios es primero. Este segundo mandamiento también tiene un principio y es ser fiel a Dios, fidelidad a Dios. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento habla de la relación de Cristo con su iglesia, con nosotros, y la ejemplifica a través de un matrimonio. Y dice que así como una novia que espera con su lámpara llena de aceite que venga el novio por ella, así está la iglesia esperando la venida del Señor Jesucristo. Y habla la palabra de Dios acerca de las bodas del Cordero y ejemplifica la unidad de la iglesia con Cristo a través de un matrimonio. Y sabes, hermano, una de las bases fundamentales para tener un matrimonio unido y feliz es la fidelidad. Es imposible querer tener un matrimonio unido y feliz si no hay fidelidad. Hace algún tiempo, una pareja muy famosa de Hollywood decían en una entrevista, pues no, nosotros entendemos, decían ellos, que estamos en unos tiempos distintos. Nosotros entendemos que una persona pues puede tener un desliz, decía él, y decía la señora, yo sé que mi esposo quizá en algún momento se podría tener relaciones con otra, pero yo sé que a la que ama es a mí. Y hoy todo el mundo los admiraba porque decía cuán abierta tienen la mente. Bueno, no pasaron más de 2 años y esa pareja ya estaba divorciada. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque los principios de Dios van por encima de lo que el hombre crea que es correcto o no lo es. Y uno de los principios de Dios es la fidelidad en el matrimonio. Eso es una base para mantener un matrimonio unido y feliz. No ensuciar el matrimonio con el adulterio. Bueno, yo quiero decirle que si Dios ejemplifica nuestra relación con Cristo como un matrimonio, también la fidelidad es parte esencial. Y nosotros no podemos tener otros dioses, hermano. No podemos nosotros poner nuestra confianza en algo que no sea Dios. Hay veces que ponemos nuestra confianza en semejanzas de lo que hay en el cielo. Y entonces nos hacemos una figurita de Jesucristo y nosotros ponemos nuestra confianza en eso. La palabra de Dios dice, no te hagas imágenes, no las honres, no te inclines. Tenemos que tener nosotros mucho cuidado de no caer en idolatría, no caer en idolatría. ¿Sí? Nosotros en la iglesia inclusive no ponemos ni siquiera figuras de cruces, ¿sí? Aunque en muchas iglesias los ponen y se ven preciosas, ¿verdad? Pero porque el pueblo de México está saliendo de una situación de idolatría, nosotros no queremos que pongamos una imagen y que alguien vaya a empezar
a honrar la imagen de una cruz que estuviera en la iglesia. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice que nuestro Dios es ese Dios invisible. Y la palabra de Dios nos dice en Colosenses capítulo 1, versículo 15, que el Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Tú y yo no necesitamos hacer una imagen. El Señor Jesucristo vino a esta tierra a mostrarnos. Y a través de su palabra, hoy sabemos exactamente cómo es nuestro Padre. Es un Dios de amor. Hoy sabemos no sus características físicas, pero conocemos su carácter de amor como Padre, su carácter que no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, y eso es lo que nos vino a mostrar nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quizá, hermano, tenemos nosotros que saber que cuando nosotros confiamos en ídolos, en hechiceros, en horóscopos, lo que estamos haciendo es siéndole infiel a Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza o nosotros amamos más algo que lo que amamos a Dios y ponemos en primer lugar de nuestro corazón algo que no es Dios, le estamos siendo infiel a nuestro Señor. Y hoy estamos viendo que este principio es el principio de fidelidad. Y en nuestros días sabemos que en los tiempos de Israel, la infidelidad a Dios era con los Baales y con las Aseras, inclinándose a los dioses. Pero, ¿sabes? Poniendo confianza en esos dioses antes que en el Señor. Pero la idolatría, hermano, es poner nuestro amor, es poner nuestra confianza o poner en primer lugar cualquier cosa que no sea Dios. Cuando ponemos cualquier otra cosa o persona por encima de Dios en nuestro amor, en nuestra confianza, en nuestra pasión, eso se vuelve una idolatría, ¿sí? Y entonces la idolatría puede ser ídolos, ¿verdad? Puede ser que una persona tenga una figura de algo que hay en el cielo y eso sea su ídolo y se incline ante él y crea que si ese ídolo no está con él le va a ir mal. Entonces eso es idolatría. Pero también se puede tener idolatría a una relación sentimental, cuando una persona ama más a alguien que lo que ama a Dios, o pone su confianza o en alguien más que no es en Dios. También se puede tener idolatría a los pecados. Cuando una persona dice, por ejemplo, prefiero la fornicación antes que la presencia de Dios en mi vida. Y entonces tiene un ídolo. Su ídolo es la fornicación y el pecado y los placeres. También se puede tener como ídolo al espejo, hermano. Tener como ídolo a uno mismo. Eso se llama egocentrismo o egolatría. Aquella persona que se adora a sí mismo, ¿sí? Y sabes, hermano, muchas veces como cristianos, y estoy hablándole a la congregación, quizá hay alguna persona que se está preparando para su encuentro, que venga por primera vez o que tenga poco tiempo de venir, y quizá todavía pueda tener ídolos en su vida y estarlos venerando. Bueno, esta palabra te sirve para llegar a tu casa y saber que eso no le agrada a Dios, que hay un solo Dios único y verdadero y que nos muestra su poder y su presencia a través de su creación. Dice la palabra de Dios que las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles a través de su creación. A través de tu mano, de tu cerebro, de tu ojo, de ver un árbol, tú puedes decir la creación es lo que me muestra ese Dios y su poder. No necesitamos una imagen, porque la palabra de Dios misma dice, ¿a qué haremos semejante a Dios? ¿A una estatua de oro, de plata, de madera? Dice, si Dios toma todos los montes como si fuera polvo en los dedos de sus manos y pone a la tierra como estrado de sus pies, entonces, ¿a qué lo haremos semejante? ¿Qué forma le daremos a esa figura? No hay forma de hacer una imagen de ese Dios único y creador de todo el universo. Dios no quiere que hagamos imágenes de Él. No quiere que nosotros pongamos imágenes en nuestra casa y nos inclinemos a ellas. Quiere que nuestra confianza esté puesta en Él, que nuestra adoración esté dirigida absolutamente hacia Él. Hermano, hermana, ¿sí? Pero cuando nosotros ponemos ídolos, algo que está en nuestro amor o en nuestra pasión por encima de Dios, estamos nosotros siéndole infieles al Señor.
¿Y cuál es la idolatría en nuestros tiempos? Quizá, hermano, como le decía, usted pudo haber ido a un encuentro y después de un encuentro usted llegó a su casa y quitó todos sus ídolos. Es muy probable que eso haya podido haber sucedido en su vida. ¿Será que después de eso, después de haber quitado las imágenes y después de haber quitado todas esas cosas que nos distraían de adorar a nuestro Dios único, que ponían nuestra confianza en objetos, ¿será que podemos todavía tener nosotros idolatría? Yo le digo sí, hermano. Cuando nosotros ponemos algo o a alguien por encima de Dios en nuestra pasión o en nuestro amor, entonces estamos teniendo una idolatría. Y hay diferentes tipos de idolatría. La idolatría principal en nuestros tiempos es el egocentrismo, aquella persona que se adora a sí mismo. Y algunos ejemplos te voy a dar, ¿sí? Algunos ejemplos te voy a dar. Por ejemplo, hay personas actualmente que le dan culto al cuerpo. Y entonces, hermano, todo lo que hay en su corazón y en su mente y en sus esfuerzos y en sus pasiones es las dietas, los gimnasios, los ejercicios. ¿Sí? Todo lo que hay en su mente es el espejo, la báscula. Cuidado, hermano. No vaya a ser que usted esté haciendo un ídolo de su cuerpo y entonces se ponga usted frente al espejo y esté siéndole infiel a Dios, venerando su propia imagen. Cuidado, cuidado. No vayamos a ser nosotros de nuestro cuerpo un ídolo. ¿Sabes? Cuando una persona, y esto te lo digo por experiencia en las ministraciones que he tenido a lo largo de ya muchos años en el pastorado, cuando una persona empieza a darle culto a su cuerpo, tiene un fundamento y el fundamento es el pecado sexual. La persona está pensando en promiscuidad, está pensando en adulterio, está pensando en fornicación cuando le da un culto a su cuerpo. No me malinterprete, hermano, en ningún momento yo le digo que hacer ejercicio sea malo, al contrario, es algo que yo le invito a que usted haga. Pero nosotros tenemos que hacer ejercicio por salud, por mantener el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo sano. Ese es nuestro objetivo, no para darle un culto al cuerpo o no con un objetivo sexual ilícito, ¿sí? que venga detrás de ese cuerpo. Tiene usted que tener cuidado, no vaya a ser que usted vaya a estar venerando a la imagen que está en el espejo, hermano, y que le vaya a ser usted infiel al Señor venerando esa imagen. Dice la palabra de Dios en Romanos 1, dice que dan culto a las criaturas antes que al Creador. No vaya a ser que usted o que yo estemos adorando a una criatura y no al Creador. ¿Sabes, hermano? Tiene usted que tener cuidado con los gimnasios. Los gimnasios se han vuelto lugares donde hay mucha promiscuidad sexual, donde las personas se visten sumamente provocativas, donde solamente se va a ligar, donde solamente se va a fornicar o a conseguir adulterio. Tenga cuidado. Nuestro consejo es haga ejercicio en otro tipo de lugares. ¿Sí? Hay, por ejemplo, clubes deportivos familiares. Eso es mucho mejor que un gimnasio. ¿Sí? O inclusive, si no, pues yo le recomiendo, cómprese un gimnasio en su casa e invite a algún amigo a que venga a ser un amigo cristiano. Va a poder usted poner música cristiana y junto con su amigo, porque si se compra el gimnasio y lo deja ahí, va a quedar ahí olvidado. Pero si invita a un amigo y están charlando de la palabra de Dios mientras hacen su ejercicio, hermano, va a ser todavía una bendición tremenda, Siempre haga ejercicio junto con un amigo o una señora con su amiga, pueden hacer juntas el ejercicio en su casa y así nos evitamos esos lugares de promiscuidad. Puede ser también esos lugares familiares donde está todo lleno de niños, de señoras, que no son esos centros de promiscuidad. Eso sería un buen consejo, pero tenga usted cuidado con el corazón. La idolatría es un pecado del corazón, es amar más a algo que lo que se ama a Dios. Entonces, cuando una persona, te puedes dar cuenta que tienes el ídolo de ti mismo, si en tu corazón está más seguido el pensamiento del cuerpo, de la dieta, del ejercicio, del evento deportivo, ¿sí? que lo que tienes a Dios y al servicio y el amor a Dios. Si en tu caso hay más pasión
por algo que estás haciendo que por el Señor, pues en ese momento ya se convirtió en un ídolo. De la misma manera el trabajo. El trabajo se puede convertir en un ídolo de una persona. Y puede ser una persona que pierda totalmente la pasión por Dios y se apasione solamente por su trabajo. Hermano, no le digo que sea malo trabajar. Es una obligación de Dios que trabajemos, porque la palabra de Dios dice: el que no trabaje, que no coma. Pero le digo una cosa, hermano, no puede ser algo que nos llegue a apasionar más de lo que nos apasiona a Dios. Qué bueno que trabaje con todo su ser, con todo su esfuerzo. Eso es bueno y es bueno en gran manera, pero que nunca algo le apasione más que lo que le apasiona a su Dios. Seamos fieles a nuestro Dios, que Dios sea lo número uno en nuestras vidas. Segundo culto que podemos nosotros tener es a una persona, a una relación sentimental. Y me llama mucho la atención, en la iglesia se les predica una y otra vez acerca de la fornicación, acerca de cuidar el corazón, de sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hermano, a los jóvenes, por lo menos una vez por mes se los recordamos, ¿sí? A los niños en la congregación también lo hacemos. Y sin embargo sucede que llega un muchacho del mundo y enamora a una muchacha cristiana. Y nos llama mucho la atención que después de tantas advertencias de la iglesia, de la palabra, del mismo Dios sobre la vida de las personas, caigan en el engaño de Satanás. Y entonces es capaz una mujer de dejar a su papá, a su mamá, dejar la escuela, dejar a sus hermanos. Es capaz de dejar la iglesia, dejar su ministerio. Es capaz de dejar a Dios por seguir las ilusiones y las promesas futuras, porque no hay nada en claro que le dé ese varón. Le promete: no, un día yo voy a trabajar muy fuerte para hacerte feliz. No, yo un día voy a hacer esto. Yo un día voy a hacer el otro. ¿Sí? Un día estaba una muchachita, sí, yo le decía: no te conviene ese varón. Le decía yo: no te conviene. Es que él me dijo que un día va a ser pastor. Dije: si quisiera ser pastor, empezaría hoy respetando lo que tu padre dice. Y tu padre dice que no, si él quisiera verdaderamente ser un pastor. Pero de esa manera la engañó y ella se fue con él. Impresionante, impresionante, es impresionante. Eso es una idolatría. Están idolatrando a una persona, están idolatrando a una relación sentimental. Están poniéndola antes que Dios, están dispuestos a dejar a Dios, a dejar a su familia, a dejar a su iglesia, a dejar su ministerio por seguir a una persona. Eso es idolatría, hermano. No vaya a ser que usted esté idolatrando a una persona. Hay veces que se puede idolatrar un deseo, hermano. Hay personas que, por ejemplo, no se han casado y todos sus pensamientos están enfocados en eso y se vuelve una frustración de vida. Y entonces ellos están idolatrando un sentimiento y están poniendo ese sentimiento antes que Dios. O algo que desean en la vida lo ponen antes que Dios. Y eso se vuelve una idolatría que los confunde, que los saca de la voluntad de Dios, que los aparta de la estrecha relación que Dios quiere tener con nosotros. Cuidado, no pongamos ningún sentimiento, ningún anhelo, ninguna persona, ni siquiera nosotros mismos, como ese culto al cuerpo o a los placeres, ¿sí? Antes que lo que ponemos nosotros a Dios. Dios es primero. Y si a Dios le desagrada la fornicación, si Dios es primero, usted no va a fornicar. Si Dios es primero y a Dios le desagrada el adulterio, usted no va a adulterar. Y entonces, en el nombre del Señor Jesucristo, podemos permanecer fieles por amor, porque Dios es lo número uno. Amamos a Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Ya no hay lugar en nuestro corazón para un ídolo. Ya no hay lugar para el pecado, porque nuestro amor es para el Señor. También, hermano, muchas veces hay cultos al pecado, porque una persona está dispuesta primero a satisfacer su pecado sexual y sus placeres ilícitos, aunque sabe que eso le va a costar su relación con Dios, y aún así lo hace. ¿Sabes? Eso es una idolatría, eso es una infidelidad a Dios. Cuando una persona, a sabiendas de que algo le desagrada a Dios,
y a sabiendas de que eso lo va a separar de Dios, todavía lo hace, quiere decir que está poniendo más importante su placer, su misma persona, sus deseos, que lo que pone a Dios. Y por eso peca. Aquella persona que peca, hermano, es porque deliberadamente está poniendo primeramente sus placeres antes que lo que pone a Dios. El pecado es una idolatría. Hay gente que idolatra la fornicación, hay gente que idolatra la pornografía. Hermano, tenemos que tener cuidado. No solamente son ídolos el tener una imagen de acera o un Baal en tu casa, también hay ídolos que nosotros podemos estar viviendo todos los días, que ofenden de la misma manera a Dios, que quitan a Dios del primer lugar y que hacen que no tengamos esa relación estrecha con nuestro Señor. ¿Cuál es la solución? Tú tienes que regresar a ese primero y segundo mandamiento. Pon a Dios en primer lugar y séle fiel a Dios. Si el primer mandamiento de no tener dioses ajenos era la prioridad, Dios es primero. Segundo mandamiento de no hacernos ídolos es séle fiel a Dios. Séle fiel a Dios. Si Dios es primero, séle fiel con todo tu corazón. Es un principio de fidelidad. Busca agradar a Dios por sobre todas las cosas. Busca la gloria de Dios por encima de tu propia gloria. Cuando una persona busca la gloria de Dios, entonces no va a poner a su trabajo como prioridad o el dinero como prioridad. Hay quien idolatra el dinero. Tenemos nosotros, hermanos, en el nombre de Jesucristo, que ser esos varones y mujeres que somos fieles a Dios, que no estemos idolatrando nosotros a un Baal o una acera, pero tampoco que estemos idolatrándonos a nosotros mismos o a una relación sentimental o a un pecado o a una profesión, que pongamos nosotros siempre en primer lugar a nuestro Dios. ¿Cuáles son las consecuencias de la infidelidad a Dios? ¿Cuáles son las consecuencias de la infidelidad? Ahí en Éxodo, donde estamos, capítulo 20, ¿sí? Dice en versículo 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La consecuencia de la infidelidad a Dios es alejarnos de nuestro Dios, romper la comunión con Dios a causa de esa infidelidad, y es perder sus misericordias. Es tremendo. Dice la palabra de Dios, el que sigue vanidades e ilusiones, su misericordia abandona. ¿Sabes, hermano, hermana? Es tremendo. La idolatría, el egocentrismo, el idolatrar a una persona, una relación sentimental, la idolatría al pecado, es tremendo. Nos separa de Dios, rompe la relación con nuestro Dios, que el Señor Jesucristo hizo con su sangre, que rehizo con su sangre, que nos hizo ese camino nuevo a la presencia de Dios. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros somos infieles a Dios, cuando nosotros amamos más a algo o a alguien que a Dios, en ese momento estamos nosotros rompiendo esa relación y estamos nosotros también rompiendo la bendición, la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Y aún es todavía más profundo y aún es todavía más dolorosa y más tremenda la consecuencia. Afectas tus generaciones. 3 o 4 generaciones de los que aborrecen. La maldad visita 3 o 4 generaciones. Por eso Dios aborrece tanto la idolatría y la infidelidad. Porque no solamente afectas tu propia vida, sino afectas la vida de tus generaciones. Es tremendo, es tremendo. Y sabes, hermano, dice la palabra de Dios aquí que Dios es celoso. Y nosotros podemos saber que dentro de las obras de la carne están los celos. Los celos no es algo bueno, pero hay 2 diferentes tipos de celos. Hay unos celos, esos celos enfermizos que están basados en el egoísmo, donde quieren controlar a la persona y donde quieren que la persona haga exactamente lo que ellos quieren que haga. Esos son unos celos enfermizos que son un pecado y son una obra de la carne. Pero hay unos celos que inclusive es una palabra distinta, aunque en español se escriba con la misma palabra,
en el Evangelio son palabras distintas. Los celos a los que se refiere Dios es ese amor incondicional, es ese amor que lleva a Dios a no quererse separar de nosotros. Cuando alguien dice, podemos nosotros decir, no, él es muy celoso de su profesión. ¿Qué quiere decir? Es muy apasionado, ¿de acuerdo? ¿Sabes? Dios, podríamos nosotros decir, Dios es muy apasionado de nosotros. No es el celo destructivo el que se refiere Dios, es el celo apasionado por amor. Es ese amor impresionante que Dios tiene por nosotros. Y así como un marido por su esposa, así es Dios con nosotros, que Dios nos quiere cerca. Así como un padre con sus hijos, Dios nos quiere cerca de su corazón, hermano, hermana. Y por eso es ese Dios celoso que nos dice, no caigas en infidelidad. No caigas en idolatría, porque eso te va a separar de mí y yo te amo, yo te quiero cerca, tú eres mi hijo amado, yo te quiero cerca. Nos demuestra el Señor que nos quiere cerca, que lo que pagó para que tú y yo pudiéramos estar cerca de Él fue la sangre de su Hijo, la vida de su Hijo amado. A ese grado nos ama, a tal manera nos amó que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes, hermano, hermana? La consecuencia de la infidelidad a Dios es separarnos de Él y perder esa bendición y esa misericordia, no solamente nosotros, sino nuestras generaciones. La infidelidad a Dios te separa de Él, a ti y a tus generaciones. Dios te ama y Dios te quiere bendecir, Dios te quiere cerca de Él. Y le voy a pedir a mi hermano, por favor, del piano, que me haga favor de pasar al frente, mi hermano de la alabanza. Y vamos a terminar hablando esto. ¿Cuáles son las consecuencias de serle fiel a Dios? Las consecuencias son bendición. Por eso, detrás de cada principio que hay en cada mandamiento, hermano, hay bendición. Cuando Dios da un mandamiento, no es una restricción, es una bendición. Te está librando de la muerte, te está librando del pecado. La consecuencia de la fidelidad la dice el versículo 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahí está la fidelidad a Dios, amarlo por sobre todas las cosas y guardar sus mandamientos. Escúchame, hermano, graba esto en tu corazón. ¿Qué es ser fiel? ¿Qué es no tener ídolos? Es amar a Dios por sobre todas las cosas y es guardar sus mandamientos. Eso es no tener ídolos. En el nombre de Jesús, hoy tenemos que saber que hay una bendición para nosotros y para nuestras generaciones. Hay muchos ejemplos, hermano, en nuestra congregación, benditos ejemplos, de varones que su padre era alcohólico, y el padre de su padre era alcohólico, y el padre de su abuelo era alcohólico, y una generación de alcoholismo, y de repente llega a él la generación, y esa persona tiene el toque de Dios. Y sin juzgar a sus padres o a sus abuelos, ahí hay un rompimiento de maldición y un nuevo nacimiento de él y de sus generaciones. Y a partir de él son benditas sus generaciones de ahí en adelante. En mi casa, hermano, yo se los he platicado, había divorcio como una maldición. Divorcio de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos. Divorcio de los tíos. ¿Sabes? Llegó mi casa, llegó mi padre, llegó mi madre, y mi madre recibe al Señor Jesucristo y lo acepta al Señor como su Señor y su Salvador, y ahí se quiebra toda maldición generacional, y a partir de ahí fueron benditas sus generaciones, y ninguno de mis hermanos ni yo somos divorciados. A partir de ahí se limpió las generaciones, ni mis padres, ni mis hermanos, ni yo. Yo declaro en el nombre de Jesús, mientras nos mantengamos fieles a Dios, ni nuestros hijos ni nuestras generaciones, y así será para ti y para tu casa en el nombre de Jesús. Aunque las generaciones pasadas hayan podido vivir en pecado y hayan podido acarrear maldición, en el nombre de Jesús se rompe toda maldición generacional a partir de ti, porque tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios, y toda maldición se rompe en el nombre de Cristo, y tus generaciones van a ser benditas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es tremenda la consecuencia de bendición. Por eso Dios
tan celosamente nos dice, guarda este pacto. Guarda este pacto de amarme a mí sobre todas las cosas y de guardar mis mandamientos, de no tener ídolos. Guarda este pacto porque es una bendición tremenda. Y dice Dios, visítala con misericordia, hago misericordia. ¿Sabes? Dios es un Dios justo para con toda la humanidad, para con toda su creación, creyentes o no creyentes. Pero Dios es un Dios misericordioso para con sus hijos. Dios a sus hijos los trata diferente. Es verdad que ahí hay diferencias. Es verdad, a los que le aman, Dios los trata con misericordia y extiende sus favores y extiende sus misericordias. No cambies la misericordia de Dios por seguir ilusiones. No cambies la misericordia de Dios por seguir promesas infundadas. No cambies la misericordia de Dios por el egocentrismo, por el culto al cuerpo. Pon a Dios como el primer lugar de tu vida y se debe de notar en tus pensamientos, en tu pasión. Debe estar siempre Dios en un primer lugar. Lo que más pienses en el día debe ser lo que más te apasione. Debe ser Dios. Si no, necesitamos, como esa iglesia del Éfeso, regresar a nuestro primer amor. Y hermano, como ministración, como parte de esta conferencia, yo quisiera que cerráramos nuestros apuntes y pudiéramos nosotros el día de hoy identificar si en nuestra vida hay un ídolo. Pudiera ser un ídolo, una imagen, y que estés adorando, sí, muchas cosas que se adoran. Muchas veces adoran las personas imágenes, estampas, agua bendita, rosarios, muchas cosas que se adoran. Que hoy pudieras tú decir, voy a quitar eso. Eso no va a ser culto, no va a ser mi adoración, ¿sí? Sino mi adoración va a ser a ese Dios invisible, ese Dios poderoso, ¿sí? Pero también pudiera ser, y quisiera yo decirlo mucho más comúnmente, inclusive entre los cristianos, que hubiera en nosotros una idolatría. Quizá estás idolatrando tu cuerpo y tu belleza y tu peso y se volvió un ídolo en tu vida. Quizá estás idolatrando un deseo, el anhelo de casarte se volvió un ídolo en tu vida. El deseo de lograr algo profesional se volvió un ídolo en tu vida. ¿Sí? Quizá estás idolatrando un pecado, la fornicación, el adulterio o la pornografía o los vicios o las fiestas se volvió un ídolo en tu vida. Hay una relación sentimental que te está llevando a alejarte de Dios, a dejar a tu familia. ¿Se volvió eso un ídolo en tu vida? Hoy es un día para derribar esos ídolos y decirle, Señor, te voy a ser fiel, te voy a ser fiel. Yo le invito a que, si usted ha identificado, y sin ninguna pena, yo le puedo decir en mi vida, en el pasado, ya como cristiano, ya como pastor, yo he identificado que a veces he caído en esos errores, que empiezo a tener pasión por algún proyecto y empiezo a olvidarme de la pasión por Dios, pero tengo que regresar y tengo que derribar esos ídolos y regresar a poner a Dios como primer lugar. Así que no le apene usted decir, puede ser que en mi vida haya un ídolo. Así que si usted ha identificado alguno de estos que hemos nombrado o algún otro como un ídolo en su vida, yo le invito a que se ponga en pie. Póngase en pie y con sus ojos cerrados. Aquí no estamos para juzgar absolutamente a nadie, al contrario, aquí estamos para ministrar, aquí estamos para que nos apoyemos como hermanos los unos a los otros. Y ahí donde estás, quizás se volvió el ídolo las cosas materiales, el dinero, el mundo, lo que el mundo ofrece, los pecados, quizá una persona, quizá una relación, quizá estás poniendo inclusive a tu esposa, a tu esposo antes que a Dios y se ha vuelto un ídolo. Hoy es un momento de hablar con Dios. Padre bendito, nos damos cuenta, Señor, de con cuánto celo, con cuánta pasión tú nos hablas acerca de la idolatría y cómo ella nos es perjudicial, Señor. Y cómo con tanto amor, Señor, nos hablas que seamos fieles a ti. Hoy, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, nosotros queremos ser fieles a ti, Señor. Por sobre todas las cosas amarte, Dios. Y como tú lo dijiste, amarte y guardar tus mandamientos. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a quitar, a derribar todo ídolo. Así como cuando llegaba ese pueblo de Israel con un
líder, Señor, que hacía lo bueno, lo recto delante de tus ojos, lo primero que hacía era derribar todos los Baales y todas las aceras. Hoy venimos nosotros, Señor, a derribar los ídolos de nuestras vidas. Quizá, Padre, hemos levantado un culto a nosotros mismos, al espejo, Dios. Perdónanos, Padre, si hemos puesto nuestros placeres, nuestros deseos, nuestras pasiones antes que ti, Señor. Perdóname, Dios. Yo no quiero hacer de mí mismo un ídolo. Quizá hicimos un ídolo de una relación sentimental, Señor. Perdóname, Padre. Perdóname, Señor, si pensé dejar padre, madre, escuela y pensé dejar todo por seguir a una ilusión. Perdóname, Padre. Inclusive si pensé dejarte a ti, Señor. Perdóname, Señor, porque eso es un ídolo. Eso es un ídolo, y los ídolos, la idolatría, la hechicería, es abominación delante de ti. Permítenos ser nosotros fieles a ti, Señor. Que ni de juego, Padre, ni siquiera de juego, vayamos nosotros a la hechicería, al horóscopo, vayamos a la adivinación, ni siquiera de juego, Señor, porque es abominación para el Señor. Y nosotros queremos ser fieles a Dios, fieles a Dios, fieles a Dios. En el nombre de Jesucristo, Padre. Fieles a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Fieles a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y sabemos que la consecuencia de la idolatría y de la infidelidad es, Señor, romper nuestra relación contigo y esa maldición que visita generaciones. Pero, Padre, sin juzgar a nuestros padres, quizá en nuestra vida pueda haber una maldición generacional, pero declaramos: el poder de la sangre de Cristo es más fuerte que cualquier maldición. Y hoy se pudre todo yugo y se quiebra toda cadena de maldición generacional sobre la vida de mis hermanos y mis hermanas, en el poderoso nombre de Jesús. La poderosa sangre de Cristo actuando para limpiar, Señor, y romper toda maldición en el nombre de Jesús. Y nosotros declaramos que seremos esas personas que te aman a ti por sobre todas las cosas y que guardan tus mandamientos, para que tus misericordias nos visiten a nosotros y a nuestras generaciones en el nombre de Jesús. Yo declaro benditas mis generaciones. Yo declaro benditas mis generaciones a través de tu misericordia y a través de que yo sea fiel y te ponga a ti en primer lugar. Yo declaro, Señor, esa bendición para mis hermanos y hermanas, para sus familias en el nombre de Jesucristo, que serán ellos fieles a ti, amándote por sobre todas las cosas y poniéndote en primer lugar, bendito Padre, y guardando el pacto de tus mandamientos, Señor, alejándose de la maldad, Padre bendito, porque entonces tendremos esa comunión estrecha que está ahí para los que te aman, Dios, y tendremos esa misericordia para tus hijos. Bendito Padre, te adoramos, Señor. Yo le invito a que en sus propias palabras, si usted tiene un ídolo que ha identificado ahí, empiece ahí a decirle: Señor, yo hoy quito ese ídolo, yo hoy quito ese ídolo. Y le voy a pedir al pastor si pasa al frente y seguimos orando ahí, dile: Señor, en el nombre de Jesús, yo hoy derribo esos ídolos y declaro que en el primer lugar de mi corazón solo estás tú, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.